Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes. Estamos pues con nuestra serie La Palabra del Domingo, que se transmite todos los viernes a esta hora. Hemos avanzado bastante ya en el año litúrgico. Estamos en la recta final. Podríamos aplicar este lenguaje de el ciclismo o de la hípica también a este programa. Más bien al año litúrgico. El tiempo ordinario tiene dos secciones, como ustedes saben. Estamos en la segunda, que se prolonga después de la fiesta de Pentecostés hasta el comienzo del Adviento, que precisamente es el primer paso en el nuevo año litúrgico. Los domingos o las semanas del año litúrgico del tiempo ordinario son 34. Esta semana nos toca ya celebrar el 25º domingo ordinario, del tiempo ordinario. Es decir, nos quedan faltando 9 semanas para terminar el año litúrgico y dentro de él pues el tiempo ordinario. Las lecturas del tiempo ordinario son tomadas, la primera del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera de uno de los evangelios naturalmente. En el ciclo C en el cual estamos toca la lectura generalmente del Evangelio de San Lucas. Por tanto, hoy vamos a explicar un texto del Evangelio lucano. La primera lectura de este domingo está tomada del libro de Amós, el profeta Amós. Precisamente esta semana en mi programa Historia de la Biblia me tocó hablar de Amós porque recorriendo la historia de Israel para explicar el origen de la Biblia dentro de ella, llegamos al siglo VIII a.C., cuando el reino del sur y el reino del norte coexistían penosamente. El reino del sur estaba gobernado por Osías o también Azarías, un rey judío descendiente de David, y el reino del norte estaba gobernado por Jeroboam II. El reino del norte había progresado bastante, precisamente porque estaba, mejor situado geográficamente y también tenía más facilidad o mayor facilidad para las relaciones, diría yo, internacionales, sobre todo por el norte, con Siria, con Damasco, y también por el nororiente, con Fenicia. De esa manera, la situación económica del reino del norte era más floreciente que la del reino del sur. Y a menudo ocurre, precisamente, queridos oyentes, que cuando hay auge económico, progresan unos, otros no progresan, o progresan demasiado poco, de manera que la brecha entre los ricos y los pobres se ensancha. Eso estaba pasando en el reino del norte cuando actuó el profeta Amós. El libro de Amós, como todos los libros de la Biblia en general, es una composición compleja. Las partes más antiguas posiblemente tienen su origen en los oráculos del profeta, que de alguna manera debieron ser conservados. Y ya después del profeta, todavía en el reino del norte, fueron coleccionados algunos de esos dichos y luego se formaron las primeras partes del libro después de la caída de Samaria en Jerusalén, en el propio, a fines del siglo VIII o quizá durante el siglo VII, hasta que finalmente en tiempos del exilio el libro fue completado
y quedó como actualmente lo encontramos en la Biblia. Por tanto, es una composición compleja donde aparecen diferentes manos, diferentes coleccionistas con sus diferentes aportes, pero en el fondo está ciertamente la actuación de Amós, un profeta judío nacido en Tecoa, cerca de Jerusalén, pero que actuó en el reino del norte, actuó en Samaria, actuó también en Betel, que era el lugar un lugar de culto al Señor, al sur de Samaria, cerca de la frontera con el reino judío, no lejos de Jerusalén. Allí tuvo pues el profeta su actuación, y la actuación de él pues versó ante todo con el tema de las injusticias que se estaban cometiendo con los pobres, con los desvalidos, con los miserables. Ese es el tema del libro de Amós. Vamos a escuchar un pedacito del libro de Amós en el capítulo 8. Dice así: escuchad los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Jura el Señor por la gloria de Jacob, que no olvidará jamás vuestras acciones. Las duras palabras del profeta se dirigen a los propietarios, a los comerciantes que o producían el cereal o lo compraban a los productores y luego lo vendían, es decir, eran los intermediarios entre los productores y los consumidores, como se suele hablar hoy en día. Pues bien, el profeta los trata con mucha dureza. Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. No solamente vendían el grano, sino también el salvado del trigo. Hoy en día ocurre algo semejante. Claro está, no en este contexto, pero algo semejante. Fíjense que está de moda precisamente comer lo que aquí se llama el salvado del trigo, es decir, el ripio. Es algo muy bueno para el estómago porque tiene fibra y entonces la fibra ayuda a la digestión. Todo eso lo venden. Hay cereales que precisamente traen el salvado del trigo. Bien preparado, claro, limpio, arreglado en alguna forma, pero hoy en día se hace. En el tiempo de Amós, evidentemente, esto era una injusticia. ¿Por qué una injusticia? Porque la gente necesitaba comer. El trigo era trillado, como se suele hacer con los cereales. La trilla consiste en separar el grano de la paja, es decir, del capacho, como solemos decir nosotros. El cereal que más conocemos nosotros en nuestra región antioqueña es el maíz. El maíz aparece en la mazorca. Los granitos de maíz están cubiertos de un pellejito. Ese pellejito es precisamente lo que se les quita cuando se hace la trilla del maíz trillado. Recuerden cuando no se solían comprar ya las arepas preparadas como actualmente, sino que se compraba maíz trillado en los mercados o en la tienda. En la casa misma se cocinaba el maíz trillado, y entonces se hacían las arepas después de moler el maíz en los molinos, las máquinas de moler, digamos, tradicionales. En todas las casas nuestras había una máquina de maíz de esas, y las cocinas tenían su pequeña saliente en el pollo que llamaban, donde pegar la máquina de maíz. Pues bien, en la trilla se separaba el grano del capachito del trigo. El capachito del trigo es más gruesecito que la película, llamémosla así, que la membranita que envuelve el grano de maíz, porque el grano de maíz también tiene el gran capacho, que es el que envuelve la mazorca entera. El trigo no, el trigo produce, digámoslo así, las espigas que no tienen capacho exterior, sino que quedan así expuestas al sol y al aire. En cambio, el maíz tiene su vestido, el capacho de la mazorca. En fin, todo esto lo digo yo, ustedes lo saben. Simplemente les estoy mostrando aquí
lo que criticamos. Amós critica pues a estas personas, sea propietarios, sea intermediarios, que cuando vendían el trigo, que era el alimento básico de la gente, trigo y productos, el producto agrícola básico era el trigo, y otro producto básico eran los derivados de la cría de ovejas, cabras y aún vacas, es decir, productos lácteos y la carne de estos animales. Y los que vivían cerca del mar o cerca del lago de Galilea también tenían el pescado. Como que el trigo pues era el producto básico de la gente del área del Mediterráneo. Nosotros provenimos de la cultura europea, los españoles son un pueblo mediterráneo, y la comida básica que ellos trajeron aquí era el trigo, pero como aquí no había trigo, entonces rápidamente utilizaron el cereal que se tenía entre nosotros, que era el maíz. Lo cultivaban los incas, los chibchas, en el norte, en México también. De esa manera el maíz reemplazó al trigo. Luego empezamos a importar el trigo o a sembrar el trigo en las llanuras altas, en las mesetas altas de las montañas. Y hoy en día pues se produce trigo entre nosotros, pero es mucho más caro producir trigo entre nosotros acá en las condiciones de nuestra geografía que importarlo. Por eso casi todo el pan que comemos, pan de trigo, viene de trigo importado de los países productores, básicamente los del norte, Estados Unidos, Canadá, y del sur, Argentina. Usáis balanzas con trampa, les dice el profeta a estos ricos propietarios o a estos intermediarios comerciantes. Usáis balanzas con trampa. Siempre ha habido ese problema. En las tiendas ocurre a veces lo mismo, queridos oyentes, y ustedes lo saben, pero tal vez lo más impresionante del pedacito que leímos es este: compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias. ¿A qué se refiere el profeta? Se refiere al caso de un pobre que, precisamente por no poder pagar su deuda, tuvo que entregarse a sí mismo en esclavitud. De modo que el precio de una persona y de su libertad era el dinero que la persona debía. O a un pobre por un par de sandalias. Había comprado un par de sandalias, no tenía con qué pagar, entonces tenía que trabajar como esclavo o someterse pues a cierta servidumbre hasta el momento en que el que le vendió las sandalias se creía justamente recompensado por la venta que había hecho. Son situaciones, diría yo, tradicionales en la historia de la humanidad, que a pesar de la distancia de siglos hoy también se ocurren. De ahí que la palabra última del profeta a la gente de Samaria, a la gente de Israel en el reino del norte, es para nosotros hoy en día igualmente válida y significativa. Jura el Señor por la gloria de Jacob que no olvidará jamás vuestras acciones. Es decir, Dios promete o anuncia juicio a los que de esa manera profanan su nombre. Profanar el nombre del Señor pues incluye evidentemente oprimir a los necesitados, pasar por encima de ellos, conculcar su dignidad, aprovecharse de ellos. Eso es pues, esa es la razón, el motivo de un juicio terrible que el profeta Amós está ya anunciando y que finalmente caerá sobre el reino de Israel y de refilón también sobre el reino judío en la última parte del siglo VIII a.C., cuando los asirios inmisericordiamente arrasarán el país. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, los primeros 8 versículos de ese capítulo. También el domingo anterior tomamos un pedacito de la carta primera a Timoteo, de modo que la liturgia pues sigue con esa carta, y creo que también la próxima semana será un pedacito de esa carta. En fin, no lo he verificado bien, pero digamos algo o repitamos algo que la semana pasada les dije acerca de las 3 últimas cartas que aparecen en el Nuevo Testamento bajo el nombre de Pablo. Son 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito.
En la colección actual, pues, del Canon Paulino o del Corpus Paulinum aparece como última Filemón, pero Filemón es bien distinta de estas tres cartas. Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito están encabezadas como las demás cartas de Pablo por el nombre del apóstol, Pablos, apóstolos. Es la forma de encabezamiento de las cartas, es la forma del llamado prescripto de las cartas, que era una formalidad en las cartas de ese tiempo. La carta a Filemón es directa de Pablo, fue una notica escrita por Pablo cuando estaba en la cárcel en Éfeso y allí conoció a Onésimo, un esclavo de Filemón, y por eso le escribe a Filemón. Sobre esa carta ya les expliqué en otra ocasión en este mismo programa. En cambio, la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo y la carta de Tito es un escrito deuteropaulino. Los que me han escuchado ya entienden ese lenguaje. Deuteropaulino significa que no fue dictada o escrita directamente por Pablo, sino que en la escuela paulina un discípulo de Pablo se sintió autorizado, posiblemente por estar en la sucesión apostólica, al menos esa es mi manera de entender estos textos, o este fenómeno del deuteropaulinismo, por estar en la sucesión apostólica se sintió autorizado a escribir en nombre del apóstol y en alguna forma, voy a decirlo, a fingir situaciones del apóstol mismo, es decir, ciertos datos personales que aparecen en las cartas, ciertas cosas que el autor sabía, que conocía del apóstol porque tal vez presumiblemente había estado cerca de él o había estado cerca de personas que habían estado cerca de Pablo y por tanto sabía ciertas cosas y por eso entonces las presenta en su carta y para darles a sus cartas, diría yo, mayor alcance y darles a los presuntos lectores de sus cartas mayor confianza, entonces presenta su mensaje así. Timoteo y Tito son los dos destinatarios de estas tres cartas, dos a Timoteo y una a Tito, fueron discípulos directos de Pablo. Pablo los menciona en sus cartas propias, en las protopaulinas o reconocidas como de él. Timoteo y Tito eran discípulos directos de Pablo, con ellos Pablo compartió muy buena parte de su tarea apostólica, sobre todo después de que salió de la iglesia de Antioquía. Pues bien, el pedacito de la primera Timoteo que toca leer hoy dice lo siguiente. Dice, te ruego, pues, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en el mundo, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno solo. Y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es el testimonio en el tiempo apropiado. Para él estoy puesto como anunciador y apóstol, digo la verdad, no miento, maestro de los paganos, en fe y verdad. Encargo a los hombres que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones. Fíjense, amables oyentes, el tono de este mensaje es un tono sosegado, tranquilo. Parece que ya el autor que pues está escribiendo en nombre de Pablo y que en alguna forma lo imita. Ahora les voy a decir algunos detalles en que se ve claramente la imitación que este autor hace del estilo de Pablo. Fíjense, el autor escribe en una época de relativa tranquilidad para los cristianos. Digo yo relativa tranquilidad porque se atreve el autor pues a recomendar a los cristianos en nombre del apóstol, primero que todo dice que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en el mundo, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Por los reyes. ¿Quiénes eran los reyes? Pues el primer rey de todos, Basilevs, era el emperador de Roma, el César, y otros que podían llevar el título de rey en nombre o reconocidos o apoyados por el imperio romano. Basilevs, se dice en griego en la palabra, Basilevs el rey, en latín se dice rex,
Para el emperador no se utilizaba la palabra rex, sino la palabra imperator, o también el título, que llegó a ser título, aunque era un nombre familiar, de Julio César. Por eso se suelen llamar los Césares, pero originalmente César no significaba emperador como vino a significar, sino simplemente era el nombre familiar de Julio César y la gente de su familia que siguió pues con el cargo de emperador. Cuando Augusto, pues con Augusto, Octaviano Augusto, un sobrino de César, empezó el Imperio Romano. ¿En qué época presumiblemente pues habría que situar esta carta si suponemos que el momento en que se escribe es un momento de relativa tranquilidad para la iglesia, para los cristianos, y son invitados a orar, a pedir, a suplicar, a dar gracias por todos los hombres, particularmente por los reyes, es decir, por los que están constituidos en la autoridad? ¿En qué época? Podría ser la primera parte del imperio de los Flavios, es decir, cuando Vespasiano, el padre de Tito, que también fue emperador después, se tomó a Jerusalén y fue nombrado emperador. En esa época, el Imperio Romano, que había estado convulsionado ampliamente en la época de Nerón y en la sucesión de Nerón, que fue muy tumultuosa, hubo varios emperadores, digamos relámpago, duraron poco, hasta que finalmente con Vespasiano pues se afianzó el imperio. Posiblemente en esa época, en los años 70 y tantos, 80, en la época de Vespasiano, pudo pues, o Tito, puede considerarse que esta carta es plausible, esta carta y las demás cartas de Timoteo, a Tito, porque ya en los años 90 con Domiciano, que también era de la familia de los Flavios, la situación se agrió un poco y sobre todo en Oriente los cristianos tuvieron persecuciones y padecimientos, como se puede deducir del libro del Apocalipsis, que hay que situarlo precisamente en esa época. De modo que la situación histórica de esta carta, pues me parece, pues a mí, es mi manera de ver, habría que ponerla ya bien entrada la segunda parte del primer siglo, entre los años 70 y tantos y 80 y tantos, casi hasta el 90, cuando pues la comunidad cristiana podía gozar de una cierta estabilidad y tranquilidad, para que llevemos una vida, como dice aquí el texto, fíjense, una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Esto es bueno y grato ante los ojos del Salvador Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos los hombres. Es la voluntad salvífica de Dios, pues extendida a todos los hombres, no solamente pues a los cristianos, sino a todos los hombres. La apertura de mente de este autor de las cartas llamadas pastorales de Pablo, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, es una mente más abierta que el de mucha parte de la tradición antigua del cristianismo, que estaba mucho más marcada por la apocalíptica, y por tanto entonces la humanidad, digamos, se dividía en dos partes, los unos, los creyentes, y los otros, los no creyentes. Los creyentes eran hijos de la luz, los otros eran hijos de las tinieblas, y entonces ya estaba prácticamente todo determinado. En esta carta, pues, también los no cristianos, todos los hombres son objeto de una voluntad salvadora de parte de Dios. Dios quiere que todos se salven. Por eso, los cristianos tenemos en el mundo, diría yo, una tarea, no de, digámoslo así, de recalcar a todo el mundo que son hijos de la condenación y que necesariamente van a ir a parar a la gehenna o al infierno, sino más bien ofrecerles el mensaje del Evangelio, ofrecerles, como dice aquí el texto, la verdad. Emplea dos veces la palabra la verdad, y con esa palabra la verdad el autor pues prácticamente está aludiendo a lo que entraña nuestra fe, nuestra creencia en Dios, el único Dios y en el único mediador que es Jesucristo. Esa es la verdad de la cual habla acá el autor, pues ofrecer a la humanidad la verdad, no con un reclamo, diría yo, airado,
ni con amenazas de infierno y de penas eternas, sino más bien como un ofrecimiento maravilloso que se dirige a la libertad de ellos, como un don precioso del cual pueden hacerse partícipes si lo comparten en la fe. Aquí hay una frase en este punto de la carta, una frase en la cual yo quisiera insistir. Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Fíjense, esta formulación, pienso yo, deriva de una más antigua que el apóstol Pablo personalmente conoció en la iglesia cristiana de Antioquía, una comunidad cristiana formada por cristianos de habla griega que tuvieron que salir de Jerusalén rápidamente porque Herodes Agripa, y porque los jefes judíos los persiguieron. Y entonces se regaron por el norte y también por el sur presumiblemente, y llegaron hasta Antioquía, llegaron a Damasco también, llegaron a Fenicia. En Antioquía formaron una comunidad muy importante con la cual se vinculó después Pablo. En el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios, Pablo trae una tradición, es testigo de una tradición que representa llamémosla una profesión de fe de la iglesia de Antioquía, que ya tiene estos dos miembros, estas dos partes que aparecen acá en este texto de la primera carta a Timoteo. Por eso les decía yo que este texto de la primera Timoteo representa la estructura básica de esa profesión de fe antigua, de la cual pues Pablo se hace testigo y que se desarrolló en la iglesia de Antioquía. El texto de Pablo, 1 Corintios 8:6, si mal no recuerdo, dice así: Eis Theos opatir, uno es Dios el Padre, del cual todas las cosas y todo en orden a él, exutapanta que tapanta is afton, dice el texto griego. Uno es Dios pues opatir, el Padre. Y luego añade que is Kyrios, y uno el Señor, Jesús Christos, por el cual todas las cosas y todas las cosas por medio de él. Esa es la profesión de fe que aparece en 1 Corintios. Por tanto, se distingue entre un solo Dios, Hopatir, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Un solo Dios, un solo Señor. Fíjense que aquí, en esta formulación de la carta a Timoteo, aparece con una terminología algo diferente, aparece exactamente lo mismo que en el lenguaje paulino, que en el lenguaje directo de Pablo tomado de la iglesia de Antioquía. Dice, pues Dios es uno y uno solo, el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Aquí se enfatiza la humanidad de Jesús. En el texto paulino, en el texto de la iglesia de Antioquía, se le da a Jesucristo el título Kyrios, que es evidentemente también un título divino, pero la mediación de Jesucristo el Señor con respecto al Padre, que aquí se enfatiza, que aquí aparece explícita, también está en el texto de la primera Corintios. Un solo Dios, el Padre, o Patir, aquí no se emplea el título Padre para Dios. En primera Corintios sí, un solo Dios, el Padre, y del cual son todas las cosas. Él es la fuente, por tanto, de toda la realidad, y todas las cosas son para él, is afton, para él, es decir, es principio y fin de toda la realidad, el Padre, un solo Dios. El nombre Dios, la palabra Dios, se aplica, por tanto, al Padre, al Padre. Dios es un título del Padre, y un solo Señor Jesucristo, por el cual todas las cosas diu tapanta, es decir, el mediador, por el cual todas las cosas y nosotros también por medio de él, es decir, Jesucristo es el mediador, que es lo que se dice en este texto. Un solo Dios, pues, y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. El hombre Cristo Jesús es el mediador. ¿Y por qué puede el hombre ser Cristo Jesús puede ser el mediador del Padre? Porque precisamente Dios en Cristo Jesús da un paso a nosotros. Ese paso que da Dios a nosotros en Cristo Jesús, queridos oyentes, es lo que, por ejemplo, en el cuarto evangelio se llama encarnación. La palabra de Dios se encarnó y se hizo hombre, y que en otros textos del Nuevo Testamento se aparece en distinta forma, tal vez la más primitiva de todas.
la representación más antigua de ese paso de Dios a nosotros es a través del título de la sabiduría de Dios. Jesucristo es la sabiduría de Dios, porque ya el judaísmo sobre todo en el libro de Jesús Sirach, el libro del eclesiástico Ben Sirach, la ley de Moisés aparecía como el emblema, la manifestación de la sabiduría. Lo que el cristianismo pues originalmente hizo todavía en ambiente judío, en ambiente de Palestina, fue precisamente adjudicar o aplicar a Jesucristo lo que el judaísmo había aplicado a la ley en cuanto a la sabiduría misma de Dios. Pues bien, Pablo llama acá, o el autor más bien, digámoslo, para que empleemos un lenguaje crítico, el autor llama acá esta predicación de Pablo testimonio, martirion, es un término que también usa San Pablo. Aquí pues el autor se preocupa por usar términos paulinos. Fíjense, imita una forma, una profesión paulina de fe tomada de la iglesia de Antioquía. Usa el término testimonio, que es de Pablo. Para él estoy puesto como anunciador y apóstol para él, para el testimonio. Eso también lo dice Pablo en sus cartas directas. Luego dice, digo la verdad, no miento. Es una fórmula que emplea Pablo varias veces en otras de sus cartas. Ustedes ven, el autor, por tanto, es consciente de que está en la sucesión de Pablo ante sus lectores como si fuera Pablo. Como si fuera Pablo. Distinguimos nosotros que no es Pablo, porque a pesar de que imita el estilo de Pablo, el mensaje de estas cartas es un mensaje ya más elaborado que supone que después de Pablo había transcurrido ya un buen tiempo. El texto evangélico de este domingo está tomado del Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, los primeros 13 versículos. Fíjense, en el capítulo 15, para que tengamos una mirada un poco más vasta, en el capítulo 15 Lucas trata el tema de la misericordia de Dios, del amor de Dios que perdona al pecador y lo acoge. Precisamente el domingo pasado leíamos las 3 parábolas que Lucas presenta o reúne en el capítulo 15, las parábolas de la misericordia. El pastor que busca su ovejita perdida, la mujer que busca la monedita que se le perdió, el papá que recibe al hijo que se había perdido, que se había ido, lo recibe en la casa con inmensa alegría y aún le da a ese hijo ingrato lo que al propio hijo mayor, el fiel, el casero, nunca le había dado. Ese es el capítulo 15, pues ese es el tema. En el capítulo 16 Lucas cambia abruptamente de tema, porque, y aún de auditorio. Se supone que en el capítulo anterior estaban oyéndolo los discípulos y mucha gente, los fariseos también estaban oyéndolo. En cambio, ahorita aparecen los discípulos directamente, en el capítulo 16, y el tema que en el capítulo 16 predomina es el tema de las riquezas. Para Lucas este tema es muy importante. Lucas lo conoció evidentemente como perteneciente a la tradición que venía desde Jesús. Para Jesús el tema de las riquezas es muy importante. Jesús toca ese tema varias veces. Jesús era muy escéptico, y muy prevenido frente al tema de las riquezas, porque él sabía por propia experiencia, y nosotros lo sabemos también por propia experiencia y por la experiencia, del mundo actual en que vivimos, que las riquezas son algo, por un lado, necesario para el bienestar de los seres humanos, pero al mismo tiempo muy peligroso. Muy peligroso, ¿por qué? Porque los seres humanos somos del reino animal, queridos oyentes. Y en el reino animal, fíjense, básicamente la riqueza en el reino animal es los medios de supervivencia. ¿Cuál es la riqueza de un perro? Pues el hueso que se come o el animalito que caza, lo mismo de un lobo o de un león. ¿Ve? De las gallinas, el granito de maíz. Cuando hay gallinas en un solar y ustedes echan un granito de maíz, todas se precipitan sobre ese granito a ver a cuál de todas le toca. Esa es la cosa. Y son celosos los animales cuando llega una gallina nueva, por ejemplo, al solar, donde están las que han estado siempre. A la nueva no la dejan comer, se le dedican
cuando se les echa la comida, se preocupan todas las otras de que la nueva, que no pertenece al grupo, no coma. Así es, así es. Esa herencia del reino animal la llevamos nosotros, pero claro está, no simplemente frente a la comida, el medio de supervivencia, sino frente a muchas otras cosas. Somos herederos, pues, diría yo, de la rebatiña, de la lucha por la vida en el reino animal, y las riquezas pertenecen precisamente a ese complejo. En el capítulo 16, el evangelista reúne materiales que tienen ese cariz, que tocan ese tema. Empieza con una parábola extraña. Yo digo extraña porque el mensaje es un poco difícil de desentrañar. La parábola del administrador tramposo, podríamos llamarlo así, aunque algunas interpretaciones recientes no lo hacen aparecer tan tramposo como aquí, como a primera vista se puede inferir. El administrador tramposo. Se trata, Jesús, pues, para presentar su mensaje se basaba, diría yo, en acontecimientos o realidades de la vida cotidiana. Por ejemplo, habla de cómo se siembra la semilla, de que cuál es la semilla más pequeña y que produce un arbolito grande, en fin, todas esas cosas. O también habla de la mujer que amasa harina para hacer pan, o habla de los pescadores que echan la red y recogen pescado, en fin. Jesús era una persona imaginativa, se dejaba interpretar por la realidad y usaba esas realidades como instrumento expresivo para que la gente pudiera entenderle lo que les quería decir. También entre las cosas que Jesús conoce es, diría yo, las prácticas económicas de ese tiempo. Por ejemplo, el patrón que va a contratar obreros para su viña, o el propietario que se va a ir de viaje y que entonces alquila la viña que posee a unos agricultores con la condición de que le paguen parte de los frutos, de que le entreguen parte de los frutos o lo que los frutos representan, lo que los frutos valen. ¿Ven? Son cosas que Jesús conocía. Aquí habla Jesús de unas realidades económicas, digamos, que lo sorprenden un poco a uno. ¿Por qué? Porque el mensaje es, como les decía, un poco difícil de desentrañar. Escuchen y verán el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, fíjense que va para los discípulos, el tema de la riqueza. Es decir, según Lucas, realmente es a los cristianos, representados en los discípulos, a los cuales nos compete saber estas cosas referentes a las riquezas. Nos compete a nosotros saber. Por eso son los discípulos los que escuchan este mensaje. Dice así, dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces los llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso entonces a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para cavar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza, pero ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo, y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, 100 barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Al otro le dijo, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, 100 fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el vil dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.
No puedo entrar en esta explicación en pormenores críticos acerca de la parábola porque pues se me haría demasiado, sería un tema muy largo. Pues bien, la dificultad empieza por decir hasta dónde llega la parábola. Fíjense que la parábola, Jesús está hablando de la historia del administrador y de pronto cambia de tema y empieza a hablar de otras cosas. Cuando se habla de la parábola del administrador, aparece una conclusión en que se dice, ganaos amigos con el dinero injusto. Es decir, la riqueza, aún la injusta, tiene algo de bueno. Uno tiene que ganarse amigos con ella. De modo que se le reconoce a la riqueza algo de bueno, pero al final, fíjense, se dice todo lo contrario, se dice una cosa opuesta, se dice, no podéis servir a Dios y al dinero. Es decir, aquí se reúnen materiales provenientes de Jesús y el mismo Lucas pues los va reuniendo, los va juntando, pero él mismo, digamos, no logra una síntesis que a la persona que lee o que escucha le queden las cosas, digamos, claritas, claritas en la cabeza. Por eso es un texto complicado. Dediquémonos a la primera parte del texto, que es la historia que cuenta Jesús acerca de este hombre rico, que seguramente se fue de viaje, tal vez al extranjero, y tuvo que dejar a uno de sus criados, a uno de sus esclavos, encargado de su hacienda. Eso solía ocurrir en esa época. La gente rica no se quedaba en Palestina permanentemente porque allí había amenazas y dificultades como ahora. Los ricos que tengan finca o que tienen finca, para que no les secuestren, rara vez van a ella y ponen a un mayordomo o un administrador, y de vez en cuando pues aparecen por allá sin avisar para que no los estén esperando en cualquier recodo del camino para secuestrarlos. En ese tiempo ocurría algo parecido, tal vez no secuestros, pero sí ocurrían cosas parecidas. Pues bien, el administrador, que tal vez se había criado desde niño en la casa del dueño, tenía la confianza de él lo dejó. Vea, hombre, manéjeme usted esto y de vez en cuando me rinde cuentas. Pues bien, resulta que estando lejos el dueño, le llegó la noticia, no faltan chismosos. Le dijo, vea, ese fulano que usted dejó administrando la finca, que administrando la empresa, le está robando, está actuando mal. Y entonces el hombre quedó confundido y lo llamó y le dijo, pues por aquí lo llamo porque me llegó este cuento de usted. Hágame el favor y me da el balance de lo que ha hecho. Me muestra todos los recibos y todas las cosas, porque ya le voy a quitar el puesto de administrador. Administrador se dice en griego ikonomos. Ikonomos viene de la palabra ikos, que es casa, y nomos, que significa ley. Ikonomos, economía, de ahí viene nuestra palabra castellana, economía. Ustedes ven que la raíz griega de la palabra economía es palpable. Ikonomos, el administrador. ¿Qué es la economía? Es la ciencia o el arte, no sé si será ciencia, de administrar los bienes materiales, la economía, economos. Pues bien, entonces cuando el administrador se vio pillado, que el patrón, pues, que el amo, sabía lo que estaba haciendo, dijo, ¿qué voy a hacer? Este hombre ya me echó, yo no soy capaz de trabajar materialmente. Aquí dice cavar, es decir, abrir huecos en la tierra, cavar, y lo otro que me quedaría por hacer sería mendigar, y me da vergüenza. Es decir, ni para trabajar materialmente tengo fuerzas, y para mendigar, no, yo no soy para eso, yo me he criado en otra forma, no. Y entonces se puso a pensar qué iba a hacer, y encontró la solución. Pero la solución que encontró, digamos, le iba a traer al patrón más daños al final que los que les había hecho antes. ¿Ven? Porque antes pues estaba malbaratando los bienes, y ahora con la solución que encontró pues le va a hacer todavía más daño. Entonces ponen dos ejemplos de lo que este administrador hizo. Llamó uno por uno a los que le debían a su patrón. Él llevaba los libros, él mantenía el balance, es decir, las cuentas, y le dijo al uno, vea, ¿usted cuánto le debe a mi patrón? Y el hombre contestó, pues yo a su patrón le debo 100 barriles de aceite. Batos, bat en hebreo, es una medida de 36 litros. Imagínense ustedes toda la cantidad de aceite que debía el hombre. 100 barriles de aceite, aquí dice barriles, en el texto en hebreo dice batos. Batos, el griego toma esa palabra del hebreo, la heleniza. 100 barriles de aceite.
Entonces el administrador le dice, pues vea, aquí está el recibo, calladito, en 4 ojos, los 2 suyos y los 2 míos. Borre el 100 y ponga 50. O puedes también ser, haga otro recibo, tome otro recibo, donde ya no diga 100 sino 50. Y así entonces la deuda de ese hombre quedó en la mitad. Luego llama a otro, el segundo ejemplo, y le dice, ¿y usted cuánto le debe a mi patrón? Y él contestó, pues yo le debo 100 fanegas de trigo. Fanegas de trigo. Cor es la medida hebrea. Cor, un cor son 1000 bat. Imagínense ustedes, hay que multiplicar por 1000. La deuda era grandísima. Pues se la rebajó también, se la rebajó menos, porque como era tanta, entonces no la quiso poner a la mitad. Digo, vea, siéntese, aquí está el recibo suyo, y escriba en lugar de 100, escriba 80. 80, oigan pues, 80. Le rebajó por tanto un 20% de la deuda. ¿Qué es lo que quiso hacer el administrador con esta última trampa que inventó para en alguna forma para salvarse? Fue ganarse la amistad y la gratitud de esos deudores, porque a estos 2 les rebajó, pero se supone que a los demás también. Es decir, prácticamente destrozó la contabilidad y hizo un libro nuevo de contabilidad, un libro del debe. El debe quedó completamente trastornado, y de esa manera los deudores del patrón quedaron con una deuda sensiblemente menor a las que tenían antes. El patrón supo, dice el texto, ven, así como le había llegado la noticia anterior, también le llegó esta. No falta el chismoso, no falta el chismoso. Y el amo, se supone, cuando supo, felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Claro, astuto, muy astuto. ¿Por qué? Porque haciendo lo que hizo, preparó para él una salida en esta aporía, en este callejón, en esta encrucijada en que estaba. Me van a echar, voy a tener que coger asadón y pala a trabajar, yo no soy capaz. O voy a tener que coger tarrito para ir a pedir limosna, tampoco soy capaz. ¿Qué hago? Me voy a ganar amigos, perdonándoles a los deudores de mi patrón parte de la deuda. Y el amo lo felicitó. ¿Es el patrón el que lo felicita? ¿Por qué lo felicita? ¿Por tramposo y por sinvergüenza? No, por astuto. Y por eso entonces, fíjense, a esta parábola se le añaden unos dichos que explicitan este mensaje. Dice el primero, ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Ahí está el primer dicho, los hijos de este mundo, es decir, la gente del común. En este caso, un administrador de una finca o de una pequeña empresa, son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Este es un llamamiento a que los hijos de la luz, nosotros, sepamos manejar nuestros asuntos terrenos en una forma tal que nos dispongamos a una rendición de cuentas que se avecina. Es decir, sepamos vivir la vida con astucia, es decir, en nuestros negocios de este mundo, preparemos el balance final que se nos exigirá en el momento oportuno. Los hijos de este mundo, y tu eonos tutu, dice el texto de Lucas, es una expresión de la apocalíptica del judaísmo del tiempo de Jesús, son más astutos con su gente que los hijos de la luz, y fotos, hijos de la luz se llamaban a sí mismos los miembros del grupo de Qumran, posiblemente esenios. Los demás, todos los que no eran del grupo de ellos, los llamaban hijos de la luz. Hijos de las tinieblas. Ellos eran los de la luz, Bnei Or. Los demás eran Bnei Hoshech, hijos de las tinieblas. Para esos ya no había salvación. Pues bien, si un hijo de las tinieblas o un hijo de este mundo es tan astuto que ante el despido que va a sufrir de parte de su patrón, busca salida y busca para él una posibilidad de sobrevivir, si un hijo de este mundo lo hace,
pues un hijo de la luz debe también buscar, digamos, en este mundo salidas, porque el balance final se aproxima. Aquí tienen ustedes y luego se añade otro dicho, y yo os digo, aparece, digámoslo así, recalcado al final, en boca de Jesús, y yo os digo, que ego, lego y min, dice el texto, ganaos amigos con el dinero injusto, mamona dis adiquías, dice el texto, es una expresión hebrea con el dinero injusto, mamonás dis adiquías, es decir, el vocabulario que se emplea en esta historia remonta a Palestina, no es una historia, digamos, que se haya inventado en suelo griego para aplicársela a Jesús, sino que proviene de los primeros grupos cristianos de mente judía que transmitieron la palabra de Jesús. Ganaos dinero, ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. Es decir, que con los bienes de este mundo, Jesús los llama mamonás tisadiquías, es decir, finalmente todo dinero tiene cierta injusticia, porque finalmente el dinero es una representación, diría yo, de lo que realmente vale. Una manzana, ¿cuánto vale? Una manzana vale, digamos, 1.000 pesos. Entonces usted da un billete de 1.000 pesos, le dan la manzana. ¿Qué es lo que realmente vale? La manzana, no ese papel o esa moneda, la manzana. De modo que en alguna forma siempre el dinero, que es una representación de lo que realmente vale, hay cierta injusticia. Hay cierta injusticia se adivina allí adentro. Pues bien, ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. Es decir, uno tiene que saber manejar, diría yo, con justicia, con rectitud, con claridad, astutamente, para que empleemos el lenguaje de la parábola, astutamente los bienes de la tierra, para que finalmente nos abramos campo hacia la eternidad. Saberlos manejar. ¿Cuál es el manejo que hay que darles? Pues ustedes mismos lo saben. La generosidad, el compartir, el ayudar, el gastar amor por los demás, el no dejar a nadie con necesidad, pudiendo nosotros brindarle apoyo y ayuda. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra emisión de la Palabra del domingo 25 del tiempo ordinario. La Palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.